de su fracción segunda. Esta fiscalía solicita se imponga como medida cautelar a la imputada la consistente en la fracción segunda, siendo la exhibición de una garantía económica. Esto pues tomando en consideración el peligro de sustracción de la imputada del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto pues toda vez que dentro de la carpeta de investigación se advierte que es un monto alto lo que es la reparación del daño en lo que respecta únicamente a los daños en propiedad ajena de la motocicleta, además de que también se toma en consideración que la víctima pues se encuentra delicada de salud, la cual pues aún se encuentra hospitalizada y son lesiones pues que ameritan hospitalización y que tardan en sanar más de 15 días, y esto a efecto de garantizar el derecho de la víctima a una reparación del daño. Siendo todo. ¿Alguna manifestación? Defensa. Sí, su señoría, yo voy a hacer el uso de la voz para responder a la solicitud de medidas cautelares. Adelante. Gracias, su señoría. Sí, su señoría, ahora sí que en relación a lo establecido en el artículo 153, 155, 156 de la codificación nacional, en este caso estaríamos, señoría, en desacuerdo con la petición fiscal de imponer la medida cautelar de una garantía económica. Antes de entrar a debate, señoría, quiero mencionar que, primero que nada, pues que la reparación del daño no es una finalidad válida de las medidas cautelares, sino lograr la presencia del imputado a audiencia y evitar el peligro de sustracción de la acción de la justicia. Eso como primer punto, y que además debe pasar un examen de idoneidad, un examen de proporcionalidad y de mínima intervención. Su señoría, la inferencia que realiza la fiscal de que la simple reparación del daño es un motivo suficiente para justificar un peligro de sustracción es una inferencia propia de la fiscalía. No tiene ningún sentido ni ningún sustento. El peligro de sustracción se debe de acreditar para poder imponer este tipo de medidas cautelares. Mándeme. ¿Me escuchan, señoría? Sí, adelante. Gracias, señoría. Por otra parte, señoría, las medidas cautelares de carácter real no son distintas ni se acreditan de manera distinta a las medidas cautelares de manera personal. De hecho, el artículo 172 señala que para que se imponga una medida cautelar de carácter real, como sería una garantía, debe de sobrepasar un examen de idoneidad. Es decir, ¿por qué es necesario imponer esta medida cautelar? Para efectos de garantizar que se cumplan con los fines del proceso. Lo resumo, su señoría, lo que el Ministerio Público debería de acreditar si hubiera querido imponer una garantía es acreditar que el imputado está realizando acciones para efectos de o establecerse en insolvencia o distraer su dinero o distraer cualquier propiedad que tenga él para efectos de incumplir con sus posibles obligaciones procesales de reparación del daño, solamente en caso de que se llegara a ese punto. Entonces, señoría, eso debe ser acreditado por parte del Ministerio Público en estos casos. Y para ello, señoría, vamos a tener que hacernos cargo en este momento de la petición que hace la Fiscalía para efectos de acreditar lo que ella señala. Se debe de acreditar para efectos de imponer estas medidas cautelares tan gravosas como una garantía, un verdadero examen de proporcionalidad, que primeramente tiene que haber una finalidad válida. Lo señala inclusive su señoría, y voy a hacerme cargo de este punto. La tesis emitida por la primera sala, con número de registro 201-3143, habla sobre el test de proporcionalidad, y la primera etapa de ellas es la identificación de una finalidad constitucionalmente válida. En este caso, la primera parte del estudio es que debe de analizarse que no cualquier propósito puede justificar la limitación a un derecho fundamental. Cualquier propósito en este caso, señoría, es
que una posible reparación del daño alta, como parte de la pena pública, necesariamente significa que ella, la imputada, va a pretender no comparecer al proceso o sustraerse de la misma. Eso es incorrecto, señoría. Lo que debería haber tenido la fiscal, y no lo tiene porque no existe, es algún dato de prueba que justifique que la imputada pretende no hacer frente a su posible reparación del daño a la que pueda tener la obligación de cumplir. Y eso se acredita necesariamente con estas acciones que yo le comento. Distraer su patrimonio, es muy común mover las propiedades a nombre de los familiares. Ese tipo de acciones son las que tienen que estar acreditadas por parte del fiscal. Esos son los peligros de sustracción de la justicia y los peligros de cumplir con las obligaciones del proceso en materia de reparación del daño. El inferirlo por una pena alta es un absurdo jurídico. Eso es lo que queremos en el primer punto para efectos de analizar esta solicitud de medida cautelar. Posteriormente, señoría, después de esto se tiene que pasar a una segunda etapa del análisis del test de proporcionalidad, que es el examen de la idoneidad de la medida cautelar que se pretende imponer. Y existe una tesis aislada con número de registro 2013-152, también emitida por la primera sala en materia constitucional, que señala que la idoneidad de la medida legislativa presupone la existencia de una relación entre la intervención al derecho y el fin que se persigue. Vuelvo a lo mismo, señoría. ¿Cuál es la intervención al derecho? Desde este momento, atacar el patrimonio de la parte imputada bajo o versus el propósito que pretende justificar la fiscal. ¿Cuál es el propósito? La sustracción de la acción de la justicia por una inferencia de posibles reparaciones del daño que se le puedan imponer en un futuro. Esto es lo que pretende establecer la fiscal sin ningún dato de prueba. Entonces, tampoco creemos que pasa el examen de idoneidad. Y luego entramos a la tercera etapa. Ahora sí, el examen de la necesidad de la medida legislativa. Le entrego como referencia el registro digital 2013-154. Ahora bien, señala como resumen esta tesis que una vez que se ha constatado un fin válido y la idoneidad, corresponde analizar si la misma es necesaria. Ok, volvemos a lo mismo. Es necesario imponer desde este momento. Ni siquiera sabemos cuál es la capacidad económica de la imputada. Si le damos o si le imponemos una garantía que ni siquiera sabemos que va a cumplir, pues no se cumple primero que nada con la finalidad, que es que comparezca la imputada al juicio. Y no ha habido ningún elemento hasta este momento para acreditar este punto. Lo único que hay, vuelvo a lo mismo, es una inferencia. Y por otra parte, aquí tenemos que hacer un análisis, señoría, con el principio de mínima intervención. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué la garantía, señoría, es después de la prisión preventiva una de las medidas más lesivas? Creemos que la fracción primera que solicitó cumple con la finalidad por parte de lo que está solicitando la fiscal. Que firme y que vaya la imputada a presentarse cada vez que se le solicite. No creemos que en este momento haya que embargarle o, bueno, en este caso presentar una garantía, porque eso no justifica la finalidad de lo que está solicitando la fiscal, que es que comparezca. Recordemos, vuelvo a repetir, no es la reparación del daño la finalidad de las medidas cautelares, es que comparezca, y no existe ninguna intención por parte de la imputada a no comparecer. De hecho, tiene una asesoría por parte de nosotros. Es un absurdo hacerle o darle una asesoría a nuestra imputada y decirle que no comparezca a proceso. Eso evidentemente va a generar mal comportamiento, que ahí sí existen los desacatos judiciales y ministeriales, que sí son motivos para efectos de acreditar el peligro de sustracción. Eso sí es un motivo para efectos de acreditar lo que la fiscal dice.
Evidentemente nosotros no le vamos a decir eso, sales y te vas corriendo, es un absurdo, ella va a comparecer porque desacatar al juez o al fiscal sí es un motivo de sustracción de la acción de la justicia. Y por último, el examen de proporcionalidad, que lo establece, es la cuarta etapa del test. El registro digital 2013-136. Cuarta etapa del test de proporcionalidad, examen de proporcionalidad en sentido estricto. Resumo en lo que establece esta tesis. Hay que realizar una ponderación entre los beneficios que se esperan con la limitación del derecho a lo que se busca. Todo viene encuadrado en lo mismo, señoría. ¿Qué beneficios se consigue en este momento tratando de presentar una garantía por parte de la imputada? ¿Una posible reparación del daño? Bueno, primero hay que justificar que esta persona, que nuestra representada, quiere sustraerse de la acción de la justicia. Ahí sí, lo que se hace es que se trata de embargar, se trata de garantizar, porque si sabemos o tenemos elementos que acrediten que ella, saliendo de esta audiencia, se va a ir a Estados Unidos, se va a ir a Israel a esconderse, y lo tiene justificada la fiscalía, ahí sí, evidentemente es procedente, obviamente debidamente acreditado por el fiscal, que se pida estas garantías, porque se quedan a disposición de la autoridad, y si se sustrae de la acción de la justicia con elementos acreditados, pues evidentemente en su momento esa reparación del daño pasa a ser de la víctima en caso de que llegue a ser sentenciada o en caso de que lleguemos a esa etapa del proceso a la cual aún no hemos llegado. Su señoría, una disculpa por haberme alargado en esta explicación, pero creemos que la inferencia que realiza la fiscal no encuadra en ninguno de los artículos ninguno de las fracciones del 168. La fracción segunda, que dice el máximo de la pena, que en su caso pudiera llegar a imponerse, tiene que ser acreditada, y aparte ya hay jurisprudencia y tesis que habla que no solamente debe de inferirse ese punto, sino que debe de acreditarse. Es por todo lo anterior, señoría, que no consideramos que haya necesidad de que haya una garantía para efectos de una posible reparación del daño. Lo único que creemos que es necesario, y no estamos en desacuerdo, creo que la fiscal dijo en la fracción primera del 155, es precisamente eso, que le impongan una firma, ya sea semanal o quincenal, que usted decida conveniente, y que no acceda a la garantía económica que acaba de señalar la fiscal. Es cuanto.